Bueno. Sí, estamos empezando el año muy bendecidos, muy bendecidos. ¿Cuántos realmente podemos ver eso? Bien. Que hubo gente que ya no, ya no, ya no, ya se le fue, ya se le fue. Perdón, pero amanecimos uno más. Ay, Jesús, bueno, pues empezamos el año, gloria al Señor, con muchos conflictos afuera en el mundo, adentro de nosotros también, en las casas, en todo eso. Y pues nos pone a pensar, nos pone a reflexionar, nos pone a pedirle al Señor sabiduría, nos pone a pedir misericordia, sobre todo para nuestras vidas, primero. No es que seamos egoístas, pero pues si no podemos ver la misericordia en nuestras vidas, no podemos ver más allá, realmente no podemos ver más allá. Y les decía yo que ayer hice un experimento que no me resultó, porque se puede decir que la materia prima del experimento se me quedó dormida. Y ya no, pero bueno. Ay, Jesús, bueno, las cosas que se me ocurren a veces, pero bueno, vamos a seguir hablando de lo mismo, porque estaba yo meditando y pensando, el apóstol Saulo de Tarso, en el año 70, 60, entre los años 50 y el año 100, que son 30 años, que en realidad se dice así nomás 30, pero son una cantidad de tiempo enorme, ¿verdad? Que se predicó acerca se predicó acerca de una noticia buena, nueva, que nosotros le llamamos evangelio, ¿verdad? Buenas noticias, que es el evangelio. Y pues si se da uno a la tarea de buscar y de ver realmente qué es lo que se predicaba, pues se da uno cuenta de que, primero, la primera cosa, creo que a través de 2000 años, a través de los tiempos, ha habido muchos cambios, ha habido muchos cambios, muchísimos, ¿verdad? No es lo mismo ver, por ejemplo, una situación de tipo social, por ejemplo, en Atenas, si ustedes se recuerdan cuando Saulo de Tarso llega para allá y hace el alboroto aquel con la famosa diosa Diana, que era un movimiento social que realmente nosotros, si nos ponemos a ver, se dice que la gente se amontona y hacen protestas y ya quieren hacer, o sea, mírenlo desde el punto de vista en el que estamos viendo ahorita nosotros lo que está pasando aquí en este país de protestas y todo eso, no es algo muy así como que digamos que, ¿verdad? Y todas esas cosas que pasaron era consecuencia de que estos hombres, en este caso Saulo de Tarso y la gente que andaba con él, iban anunciando algo nuevo para ese tiempo. Nuevo, era un anuncio nuevo. Era el Evangelio. Eran las noticias del reino, ¿verdad? Y viéndolo así de esa manera, pues se ponen a pensar que a través de 2000 años, cuántas cosas no han cambiado. Ahora, en nuestro tiempo, en el tiempo que estamos viendo nosotros, pues tenemos una ventaja, pero enorme, porque pues a través de la ciencia, a través de los descubrimientos, a través de todo eso, nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que en aquel tiempo se visualizaban o se miraban, pero ahora las estamos viendo ya más ¿cómo se puede decir? Más certeras, más palpables, que ahora se pueden algunas hasta comprobar. Una de las cosas que estaba viendo ahí, a mí que me impactó muchísimo, es el hecho de que sacan un video, hay un video en donde en el tiempo de la concepción, cuando hay un engendramiento, dicen que cuando el óvulo y el esperma, voy a hablar de esa manera, a ver si no hay ¿verdad? Se juntan, dice que salga, es como un chispazo de luz, es una luz que sale y lo graban, o sea,
Ahora, bueno, con toda la tecnología, pues realmente nosotros lo más lo miramos, pero en realidad sí me gustaría también realmente tener una fuente científica certera, pero pues estuve buscando y no la pude encontrar. Nada más comentarios, gente que hace todo eso, ¿verdad? Pero de alguna manera, perdón por esto, pero es impresionante ver cómo ahora en nuestro tiempo hay muchas cosas que ya se pueden comprobar que en un tiempo atrás no era posible comprobar, pero que ahora la ciencia nos está ayudando muchísimo. Y el experimento era de que, bueno, ahorita les hablo del experimento, porque vamos a ver primero lo que estamos viendo, ¿eh? Mateo capítulo 24, verso 14 otra vez. Vamos para allá. Dice la escritura que sería predicado, imagínense, hace 2000 años, hace 2000 años, que sería predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo. Y dice la versión, préstame la versión esa, por favor, esa, no, la Biblia grande, sí, la del 9, la del 1909. Miren lo que dice esta versión del capítulo 14. Veamos el capítulo 24, 14. Miren. Ustedes tienen la versión del 60, la mayoría, pero en esta versión, dice en el verso 14, dice, será y será predicado este evangelio del reino, que es de lo que vamos a hablar, del reino, en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué dice la versión de ustedes? A todas las naciones, ¿verdad? Sí. Que en realidad, pues si ustedes se dan cuenta, prácticamente naciones y gentiles, hay una similitud muy grande, pero el asunto en esta parte está en acerca del Evangelio. Realmente, ¿qué es lo que estamos escuchando nosotros en el día de hoy? ¿Realmente estamos escuchando el verdadero Evangelio? ¿Qué creen ustedes? Afuera, estoy hablando de lo que escuchamos afuera, predicadores, y acá hay tanto en las redes sociales que escucha uno fulano, sutano, o sea, y predicadores ahorita de mucho renombre, apóstoles, profetas y cuánta cosa que se está dando ahorita. ¿Realmente se está hablando el evangelio del reino, el evangelio? Ahora, yo quiero hablar en el día de hoy y quiero hacer una pregunta acerca del reino. ¿Qué concepto tenemos nosotros de lo que es el reino? El evangelio, pues lo hemos estado viendo en días anteriores, ¿verdad? Que el evangelio, el verdadero evangelio, es lo que Saulo de Tarso, lo que los primeros apóstoles, Juan, Pedro, empezaron a predicar, el mismo Apolos, ¿verdad? Si ustedes ven, buscan en el libro de los Hechos, Apolos era un hombre predicador tremendo, con una elocuencia tremenda, pero realmente no estaba predicando el verdadero evangelio, hasta que Priscila y Aquila lo toman y le enseñan el verdadero, o el centro realmente del evangelio, que era Jesús, el Señor Jesús, que estaba vivo, que había resucitado, que ese es el evangelio, que realmente predicar a alguien que está vivo, alguien que... Hoy en la mañana, precisamente hoy en la mañana, todavía cuando estaba preparando todo esto, que me faltaban algunas cositas, me confrontó mucho la escritura en donde dice el Señor Jesucristo, dice, al que cree, todo le es posible, al que cree. Y me dolió, me caló, porque dije, Señor, es que hay cosas a veces un poquito complicadas de creer, porque no las veo. Y el experimento se trataba de eso. ¿Va? Porque quiero leer esta escritura, lo voy a ir haciendo así. Quiero ver esta escritura. Váyanse al Mateo capítulo 8. Marcos. Juan 8. Evangelio de Juan, Juan 8. Y vamos a leer desde el...
Padre Santo, ante mal. Ahorita les digo, ahorita vamos para allá. Es 18, perdón. Sí, Juan 18. Me faltó el 1 aquí. Déjenme anotarlo porque si no después lo dejo en las notas ahí. Juan 18. 18. Vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 18. Y vamos a ver desde el verso 33. Esto es cuando Pilato está juzgando al Señor Jesús. ¿Verdad? ¿Lo tienen? Juan 18, vamos a leer el 33. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? La respuesta del Señor Jesús en el verso 34 dice, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, ¿es algo que tú crees, es algo que tú lo estás viendo o porque te dijeron, o porque alguien más te lo está diciendo? Pilato le responde. Dice el 35, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? O sea, ¿soy de tu religión? Por decirlo de otra manera. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? O sea, explícame cuál es el problema. Y miren lo que dice el verso 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Aquí la pregunta es, entonces, ¿hay dos reinos? ¿De qué reino está hablando Jesús? ¿Realmente conocemos el reino nosotros? En el cual Él vivía. Porque dice, mi reino no es de este mundo, pero, hermanos, estaba en la tierra, ¿o no? Estaba enfrente de Pilatos. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Dígame. ¿Realmente conocemos el reino? ¿Qué es el reino? Ahí Jesús le está diciendo, yo soy, no, él no le aclara, él realmente no dice, ni yo soy el rey, ¿verdad? Que no le dice, se lo deja así entre la interrogante, le deja, pero le dice, tenemos problemas allá afuera. Ya Sansón ya no le, sí, le dio su revolcada. Perdón, señor, por esta interrupción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el reino? O sea, si predicamos el evangelio del reino, tenemos que saber qué es el reino, ¿no? ¿Verdad? Y realmente saber si nosotros vivimos en ese reino. Porque si ustedes se fijan bien, Jesús está en la tierra. Pero Él está hablando de otras cosas que desafortunadamente nosotros no entendemos. Porque ¿cómo percibimos el reino nosotros? Díganme cómo. ¿Se los digo cómo? ¿Lo percibimos? Ok. En Marcos, en el libro de Marcos, bueno, los evangelios hablan de eso, pero ahí en el libro de Marcos dice que en un momento el Señor Jesucristo ve a los discípulos que están ahí discutiendo que qué onda, quién va a ser el general, quién va a ser el primer ministro, quién va a ser el canciller, ¿verdad? Y Jesús los oye, el Señor Jesús los oye, el capítulo 9 me parece, Marcos capítulo 9 los oye y dice, a ver, vengan aquí, vengan acá muchachos. ¿Cuál es el problema que traen? No, pues, Señor, dinos quién es el que se sienta. Juan también habla de eso en el libro del Evangelio de Juan. ¿Eh? ¿Quién es el que se sienta a tu derecha y quién es el que se sienta a tu izquierda?
a ver quién va a ser el secretario de Estado, ¿verdad? ¿O no? ¿Por qué? Porque se percibe que el reino es físico, ¿o no? Entonces nosotros dijéramos en este caso que el Señor Jesucristo le está diciendo a este Pilatos que el reino de él vive en un reino, pero que no es el reino en el cual vive Pilatos, no es el reino en el que Jesús vive. Porque Pilatos tiene autoridad, ¿no? Es un reino físico. Y él pudo haberlo liberado. Él pudo haberlo dejado. Le dice, yo tengo autoridad para hacerlo. Pero depende de ti que me digas si tú eres el rey. ¿Se recuerdan que le dice la esposa de Pilatos? Que le dice, no te metas con él. Él es un hombre justo. Pero el problema está que nosotros lo vemos de una forma geopolítica, de política el reino. ¿O no? ¿Estamos esperando que Jesús venga a establecer un reino? ¿Que vengan las nubes y establezca un reino? Pero, ¿cómo es el reino? El experimento de ayer era que hay cosas que en el reino de los cielos no son visibles. Por ejemplo, ayer hice un berrinche así de enojo. Estaba yo enojado. Y yo estaba esperando que me dijeran que por qué estaba enojado. O sea, estaba esperando que hubiera un poco de debate, pero pues no, se quedó dormida. Señor, se perdió ¿Por qué? Porque yo lo que quería ver es que hay cosas que no se miran, pero que existen. Ok, la fe. ¿Qué es la fe? ¿Existe la fe? ¿Podría yo ir aquí a la tienda al H-E-B, voy a darle propaganda al H-E-B, al H-E-B a comprar 10 dólares de fe? ¿No? ¿Pero existe? Sí. ¿Cómo es que existe la fe? ¿En dónde está? En mí. ¿Pero se ejercita? Muchas veces. ¿Se usa? Algunas veces hay duda. La mayoría de veces, ¿verdad? Claro. Ok, bueno. Porque yo lo que quiero que veamos es que, y que nos empecemos a quitar todos esos conceptos del reino, de que el reino viene a ser establecido como si viniera en un caballo blanco en las nubes, con la espada, y a los malos, ¡pah! Y no, pues mejor me hago a un lado porque yo fui entre los malos. ¿O no? ¿Sí o no? Si yo no estoy justificado por quien yo creo que quién es él, me va a tocar irme a la izquierda. Porque a mí lo que me justifica es creer que él está vivo. Eso es lo que me justifica. No hay otra cosa que me pueda justificar. Ni mis acciones, ni las cosas buenas que yo haga, ni todas las caridades que yo haga, ni que yo dé todas las cosas que no hay forma de poder hacerlo. ¿O sí? Marcos 8, ahora sí es Marcos, por favor. No me pierdan esta parte de Juan, vamos a seguirlo viendo. ¿Verdad? Pero vamos a Marcos 8. Verso 34. Y no quiero leer el verso 33. Vamos a leer el 34. Aquí el Señor Jesucristo hace un llamado. Está llamando. Después de unos acontecimientos que suceden ahí. Después de una reprensión que le hacen al tremendo Pedro, el hijo de Jonás.
Miren lo que dice el 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque les pregunta, dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Está hablando de cosas físicas, de cosas naturales, de riqueza, de poder. La riqueza se puede medir, ¿o no? ¿Cuánto tienes, cuánto vales? ¿Ah? Pero hay cosas que no se pueden medir, hay cosas que no se pueden ver. Entonces, ¿el enojo se mira? Sí, ¿Sí se mira? sí. ¿Pero me puede dar usted $20 de enojo? Oh, no, no. Pero en la... Se manifiesta, ¿va? sí, Se puede manifestar, ok. Sí. La fe. ¿Sabe que yo he visto a veces hasta la duda en la cara de la gente? Sí, Sí, yo lo he visto. sí. Hermano, vamos a orar por esto, vamos a orar por aquello. Y miro la cara de la gente y... Ay, Señor, solamente tu misericordia puede hacer algo aquí porque al que cree, pero no al que cree en lo que yo hago, que esa es una de las cosas en las que yo me puse a meditar en eso. Yo voy a orar por fulano para que se salve, sane, pero no es la fe en la que yo voy a hacer. No, es la fe en lo que Él puede hacer y lo que Él quiere hacer también. Pero si yo no le pongo un granito de fe, al menos yo, busquen en los evangelios, y el Señor Jesucristo le dice ¿qué le dice al centurión? ¿Qué le dice al centurión? Ve, porque así como creíste, así va a ser. ¿Qué le dice a la cananea? ¿Qué le dice? Como creíste te será hecho. Entonces, estamos hablando de algo que existe, pero que no es físico. ¿Sí me explico en esa parte? Que no me pueden dar $20 de fe. ¿Verdad que no? Que no me pueden dar, por ejemplo, 20, bueno, iba a decir 20, pero no, mejor $1 de paciencia. Sí, porque ponemos que eso, es que es lo más caro ahorita, todo lo que existe, ¿va? ¿Qué más? Entonces, si estamos hablando del reino, estamos hablando de algo que no es físico. Jesús le dice, si mi reino fuera de este mundo, pero del mundo en el que Pilato estaba percibiendo, el mundo de poder, el mundo político, el mundo religioso, el mundo, ¿cómo se puede decir? Mire, la definición de mundo, ¿eh? Sí, pues el mundo que nosotros vemos, percibimos, el mundo. Porque yo he escuchado también esa expresión mucho, es que se fueron al mundo, después de que se convirtieron. Ahora viven en el mundo. ¿Cuál mundo? ¿Qué es el mundo realmente? ¿Se recuerdan Mateo capítulo 4? Viene por ahí el tentador, ¿verdad? Viene ahí el diablo, ¿y qué le dice? Mira, Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, ya me lo dijiste 2 veces, ¿verdad? Pero yo te doy todos los reinos de este mundo. ¿Qué le estaba ofreciendo? ¿Y qué es la respuesta de Jesús? Mateo capítulo 4, ¿qué le dice?
No. Vamos a leerlo. Le dice, mira, te doy todos los reinos del mundo si postrado me adorares. No es físico. Lo que el diablo le estaba pidiendo era que lo pusiera a él en el centro en lugar de Dios. Entonces, no es físico. Jesús le dice, Satanás, hasta le hizo así, apártate de mí, porque solamente al Señor tu Dios, hasta el Dios de él, tu Dios adorarás y servirás. Entonces no estamos hablando de algo físico. El evangelio, el reino no consiste en cosas físicas. Aunque, por ejemplo, si nosotros aplicamos la fe a que mañana me saco la lotería. No, no es cierto. Es algo más para decirlo. ¿Verdad? Sucede porque es la fe. Que este muchacho se levanta de esa silla. Es fe. Es creer. Pero no creer en lo que yo hago, lo que yo digo. Es creer en lo que él dice que es y que él puede hacer. ¿Verdad? Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, entonces yo entro en su reino. Yo vivo en el reino. ¿Qué fue la primera cosa que se empezó a predicar? Si ustedes miran, por ejemplo, Mateo, en el principio, ¿quién es el que aparece primero? Hay un hombre ahí que aparece que se llama Juan el Bautista. ¿Qué predica? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y después dice, ahora viene uno detrás de mí, que yo no soy capaz de desatar la correa de sus zapatos. Él es el rey de ese reino. Pero aquí otra vez vámonos a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Voy a regresar a Marcos, ¿ok? Porque Juan capítulo 18. Verso 37. 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? O sea, le vuelve a preguntar, ¿realmente eres rey o no? Ahora sí que sácame la duda, ¿eres rey o no eres rey? ¿Ah? Y si eres un rey, entonces tienes que tener quiero ver, por ejemplo, quiero ver a tus súbditos, quiero ver tus leyes, quiero ver tus normas, quiero ver porque en el reino hay leyes. ¿Cuántos saben eso? Normas. Y no son tan difíciles. El mismo Jesús dijo, en el reino no es tan difícil cumplir las normas. Es bien facilito. En el reino hay nomás dos leyes bien básicas. ¿Verdad? Sí, dijo, para que no batallen tanto en andar leyendo tanta cosa, se las voy a poner facilitas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todos tus bienes, con todo lo que tú eres y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están las leyes del reino. Y Jesús vivía en esas leyes. Amaba al Padre que hasta la vida dio. Y dice ahí, 37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pero miren, mis hermanos, lo que el mundo responde. El mundo de Pilatos, el mundo en el que él se movía, el mundo político, religioso, de poder, de cosas materiales. Miren lo que lo que le contesta. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad?
Miren, ay, la verdad, la tenía enfrente y no la reconoció. ¿O no? Tenía la verdad en su cara. La tenía enfrente de él. Y desafortunadamente lo que es el mundo político, el mundo religioso, el mundo que nosotros vemos allá, por ejemplo, ahorita cómo se está moviendo el mundo, es casi imposible que vean la verdad. Porque ellos se mueven en eso. En ese mundo hay engaño, maldad, mentira. ¿Qué tanto hay? Dígame qué. Pregúntenle a Saulo de Tarso. Pregúntenle. Vayan a ver todo lo que Saulo de Tarso dice. Ira, maledicencia, maldad. Todo eso hay en ese mundo. Pero entonces, ¿qué hay en el reino? Porque vamos hablando del reino. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las gentes. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros de predicar el reino? ¿Quién es el reino? Jesús es el reino. Pero si yo no reconozco ni sé realmente quién es Jesús, entonces ¿cómo predico el reino? ¿Quién es Jesús realmente en nuestro tiempo? Decíamos ahorita, ¿quién es Jesús? En la mañana yo le preguntaba, ¿quién es? Sí puedes ver a Jesús, y pues me salí regañado, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Y el experimento precisamente de anoche era eso, precisamente ver las cosas que existen, que no podemos tocar, pero que son invisibles en un mundo invisible, que no las podemos ver, pero que realmente existen, que son reales. ¿Sí? Verso 38. Dice, le dijo Pilatos, ¿qué es la verdad? Y yo me imagino que se quedó pensando este hombre, ¿realmente qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué hacemos? Si realmente no hay, o sea, ¿cómo lo juzgo? ¿Qué le juzgo? ¿Sabe que desafortunadamente a veces el mundo no alcanza a ver eso? Y cuando hablo del mundo, estoy hablando, haciendo la diferencia entre lo que es el mundo visible y el mundo invisible, el mundo espiritual. Marcos otra vez. Nos quedamos en el verso 35, ¿eh? 8:35. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Miren, este versículo yo me quedé pensando que ¿de qué clase de vida está hablando? ¿De la física o de la que llevamos? ¿De la que vivimos? ¿Cómo vivimos? Realmente, ¿vivimos conforme al Evangelio? ¿Vivimos conforme a las reglas del reino? Se los dejo para meditarlo. Realmente yo vivo de acuerdo a las leyes que rigen el reino. Amo al Señor mi Dios con todo su corazón, con todo mi corazón. Y a mi prójimo. Híjole, ya con eso dijeron todo. Y luego dice, como a ti mismo. Y desafortunadamente a veces ni a nosotros mismos nos amamos. ¿O sí? El apóstol Saulo de Tarso nos lo dice bien clarito, dice, porque vosotros sois el templo, o sea, cuiden el templo. Porque él se supone que él vive ahí.
¿verdad? Y si Él vive, bueno, vamos a ver, vamos al libro de Marcos. Sí, vamos al libro de Marcos, pero vamos al capítulo 1, por favor. Si estamos en Marcos, ¿verdad? Sí, es cierto. Hemos dejado a Juan un ratito. Marcos 1. Capítulo 1, verso 1. Dice, del verso 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, o sea, del anuncio de Jesucristo, Hijo de Dios, y luego dice, como está escrito en Isaías el profeta. Mire, me gustó mucho esta parte, porque a veces nosotros tomamos nada más el Nuevo Testamento y hablamos de lo que es el Evangelio. Nada más, tomamos, por ejemplo, desde el principio que Jesús apareció en la tierra, ese pareciera ser que empieza el Evangelio. Pero aquí nos está diciendo que en Isaías ya estaba dicho lo que sucedería. Dice en el verso 2, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí, de ti. ¿Quién es el mensajero? Está preparando el camino Juan. Juan está considerado como quién. Como profeta. ¿En la voz de quién? De Elías. ¿Verdad? Dice la escritura que Elías vendría primero. Eso lo vimos ya en semanas anteriores. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que anunciar? O tener la voz de Elías. Bueno, perdón por hacer eso, ¿verdad? Pero realmente el anuncio que es el arrepentimiento para que entonces nosotros podamos recibir al Mesías, que realmente nosotros podamos reconocer al Mesías, a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice ahí en el verso 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso lo puede encontrar en Isaías 40, verso 3. Y el otro versículo, el verso 2, en Malaquías 3.1. Dice en el verso 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Muy interesante este versículo, les voy a decir por qué. Primero, nosotros ahorita nos dieron la escritura de la carta de Juan, ¿verdad? Primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Dios es eternamente precioso para perdonarnos. Juan está diciendo que si esta gente se arrepentía, Dios perdonaba. Necesitaba a Jesús. Se está diciendo que la gente se arrepienta para perdón de los pecados y los iba a perdonar si se arrepentían. Entonces, ¿qué pasa con el que el Señor Jesús venga a la tierra? Bueno, porque entonces Jesús venía a establecer un reino en el cual todo aquel que crea que Él es el Hijo de Dios pueda entrar y tenga acceso a ese reino, que es un reino justo, que es el reino de justicia. Prácticamente Jesús vino a abrir la puerta para que todo aquel que en Él crea pueda llegar a la misericordia del Padre, sin tener que recurrir a los machos cabríos, sin tener que recurrir a todas esas cosas, porque es a través del Cordero, del único Cordero, de la única sangre que el Padre aceptó para que nosotros pudiéramos tener redención.
Dice en el verso 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Dice en el verso 14. Ahí mismo, Juan 1:14. Dice el verso 14, ¿lo tiene? Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Predicando qué? ¿Qué dice ahí? El Evangelio del Reino. Entonces, ¿qué es lo que realmente Jesús predicaba? ¿Mm? No. Padre, que tú y yo que te reconozcan a ti, Señor. No te conocen. El pueblo, la gente no conoce al Dios eterno. Nosotros nos hemos desviado tanto de todo eso. Señor, yo vengo a introducirlos en tu reino. Padre nuestro, venga a tu reino. Como nosotros le llamamos a la oración del Padre nuestro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Meter a la gente en el reino a través del único camino que hay, que no hay otro camino para llegar a ¿quién? Al Padre. En donde encontramos todas las cosas. Dice que el velo se rasgó y podemos encontrar el oportuno socorro cuando nosotros llegamos ahí, al Padre. Dice, verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el anuncio del Evangelio, el reino de Dios. Ahora, aquí nos vamos a encontrar un poquito medio, ¿cómo les diré? La entrada al reino es a través solamente de Jesús. No hay otra forma de entrar. Él es el camino. Y lo dijo bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, va al reino de mi Padre si no es a través de mí. Por eso es bien importante que nosotros podamos realmente reconocer al Rey. Yo he preguntado en muchas ocasiones, ¿qué se necesita para establecer un reino? ¿Qué es lo más importante de un reino? ¿Sus leyes? El rey. Si no hay rey, no hay reino. ¿Verdad? Entonces nosotros reconocemos al rey de los reyes. ¿Verdad? Vamos a, por favor, al libro de Romanos 14. 14, 17. Vamos a ver cómo después del anuncio, después de que el Señor Jesucristo abre las puertas del reino, después de que Él desciende a los infiernos para traer a mucha gente al reino de su Padre, para que nosotros podamos entrar en ese reino, pues ahora entonces vamos a entender un poquito más de lo que el reino se trata. En boca de los evangelistas certificados, en los evangelistas, ¿cómo se puede decir? Profesionales, no, ¿verdad? Que tienen certificación, así de sencillo. Y uno de ellos se llama Saulo de Tarso. ¿Verdad? Y aquí en el verso del capítulo 14, en el verso 17, verso 17, miren lo que nos dice. ¿Lo tiene? Romanos 14.
Búsquelo, búsquelo. Por favor, búsquelo. 14, Romanos 14, 14, verso 17. Yo los voy a invitar realmente en el día de hoy a buscar, a buscar algo. Y no los voy a invitar a que busquen paciencia, fe, templanza, mansedumbre, no, todas esas cosas no. Que incluye, ese es el paquete completo, ¿verdad? Pero los voy a invitar a una cosa, a buscar primero el reino. Palabras de Jesús. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás, híjole, todo lo demás. Yo me imaginé todo, ¿qué será todo, Señor? Y luego se me vino a la mente dinero. Y después me desarmé porque dije, si tengo dinero y no tengo salud, ¿de qué me sirve? Si gano todo, como leímos ahí en Marcos, todas las cosas de este mundo y mi alma se pierde, ¿de qué me sirve? Díganme, ¿de qué me sirve? Pues de nada. Entonces, la búsqueda del reino, buscar el reino de Dios y todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces vamos a buscar estas tres cosas, ¿qué les parece? Pero agárrense porque no va a ser así de que a mí me ha llevado años. Esto hace años yo que lo sé y me ha llevado años buscarlo y a veces me pierde, hermano. Les platiqué la semana anterior de que se me cayó unas pinzas ahí en el radiador. Y por poquito, me salí un ratito del reino y fue un caos porque desesperación, angustia, frustración, cuánta cosa hay que no son parte del reino. Enojo. No, ya me están allá con aquellos ojos, me están diciendo todo. Ya, perdón, Señor. Perdóname porque es una lucha, créanme, no le estoy diciendo así, busquen el reino, pero pues no lo vamos a encontrar así nomás, no, porque vale la pena. ¿Se recuerdan el hombre aquel que deja todo por una perla? Por el reino, deja todo. El mismo Saulo de Tarso, ¿qué dice? Todo lo tengo por basura, todo lo que yo alcancé, sabiduría, conocimiento, riqueza, todo lo que hay lo tengo por basura por Él, por la búsqueda de Cristo, por la búsqueda del reino. Mire, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que Justicia. paz y gozo, pero no nada más así, porque no, en el espíritu de santidad. Esa es la parte que... Pero ¿qué es justicia? Y yo lo vamos a dejar para la próxima semana. Justicia, paz y gozo. Porque hace tiempo me recuerdo que fuimos a llevar unos estudios bíblicos a un lugar y cuando yo empecé a hablar de esto se levantó por ahí una persona diciendo, me rebatió mucho eso, que la justicia de Dios, no. Que justicia, hay muchas justicias. Pero yo conozco nada más a uno que es justo. Nada más. Y que Él es el único que puede impartir justicia. Y que tiene y sabe de la justicia. Y se llama Jesús de Nazaret. Amén. Así de que se lo voy a dejar así de tarea para que empiecen a buscar y pedirle, Señor, justicia, paz, sobre todo paz. Que son las leyes del reino. Amarás al Señor tu Dios y si lo amas en paz, lo puedes hasta disfrutar, ¿a poco no? Te puedes sentar a contemplarlo. La pregunta que hice ahorita al empezar, que creo que no se grabó, ¿qué haríamos si lo viéramos a cara a cara? Y pues luego acá la hermana dijo, yo estoy enamorada de él. Y lo abrazo y lo beso. Pero realmente, hermanos, realmente lo que es el Evangelio del Reino, ¿vivimos en el reino? Realmente
El reino se estableció desde que Jesús vino a la tierra en 2000 años y no hay manifestación del reino. ¿Lo manifestamos? Se me hace que si no sabemos, pues no podemos manifestarlo. Entonces necesitamos saber realmente qué es el reino y vivir en ese reino. O sea, hay leyes, sí, cierto. En el libro que es Hebreos, me parece que cuando nosotros nos consideramos como los hijos de Dios, pues nos disciplinan, nos castigan. No, Dios no castiga. No, pues es que el castigo que Dios hace no es el castigo de los hombres. Acuérdense que estamos viendo que hay dos mundos paralelos. El reino en el que Jesús vive, no vivió, vive, y el reino en el que el hombre vive. El reino de Pilatos y el reino de Jesús. Y está por encima el reino de los cielos, porque el mismo Jesús le dice, mira, si yo quisiera, vinieran la gente que está del lado mío y tú desaparecerías. Legiones vendrían a hacer, pero pues no entiendes de dónde yo soy el rey. Y la verdad que me gustaría mucho con todo mi corazón que nosotros pudiéramos llegar a entender todo eso de realmente de vivir el reino, establecer el reino en la tierra, porque yo sé que cuando el reino de los cielos se establezca en la tierra, muchas cosas van a cambiar y muchas cosas se van a someter. Pero necesitamos gente que crea en el reino. No nomás que lo tengamos aquí, sino que lo podamos vivir. Y yo sé que no es fácil, porque yo sé que no es fácil, pero no es imposible. A través de la obra del Señor Jesucristo se puede. Todo lo puedo. Todo. Amén. Bueno, vamos a terminar ahí. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos... Bueno, yo tengo mucho tiempo ya pidiendo esto. ¿Verdad? Que podamos manifestar su reino. Uy, a veces parece que en lugar de avanzar retrocedemos, pero bueno, al que cree todo le es posible. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de tu presencia, Señor, a pedirte con todo nuestro corazón que los que escuchan, los que saben, los que te creen, los que saben que tú estás vivo, Señor, que podamos vivir en tu reino, en ese reino, Señor, en donde nada se pudre, donde el hollín y lo demás no corrompe, Señor, donde todas las cosas quedan para siempre y eternamente. En el reino de tu justicia, en el reino de los cielos. Venga tu reino, Señor, a la tierra y hágase tu voluntad, que eso es lo más complicado para el hombre, entrar en tu voluntad, Señor. Pero por esa razón y por eso estamos aquí, pidiendo, rogando, suplicando, porque vemos los acontecimientos afuera en el mundo natural, de que parece ser que todo está cayendo, todo está podrido. Aún lo que nosotros conocemos como religión, que hay alguien que no vive no tiene un nombre denominacional, sino cree en el Mesías, cree que Él es quien dice ser y que está vivo. Y gracias, Padre, en el nombre de Él, de tu Mesías, gracias, Señor. Amén, amén y amén.